introducción de lo que es el punto C, que vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? ¿Han empezado a trabajar en este tema teórico? Me dijeron que no. Nadie nos está trabajando. ¿Los viernes? No. ¿Alguien se va a otro día teórico? ¿Sí? ¿Sí? Los martes. Martes empezaron. Bueno, yo calculo que el viernes van a ver esto. Pero no les quedan muchos viernes, así que me dijeron que iban por las fichas de certificación. Un poco como atrás los viernes. Así que seguramente la proyectura para el tercer va a ser más lo que vemos acá en clase que lo que puedan llegar a trabajar en teóricos. Estamos coordinando y acompañando para que esté todo dado en los mismos espacios. Bueno, de acá a fin de año nos va a acompañar una segunda alumna, está aquí, se va a presentar. Bueno, ¿cómo están? Me llamo Laura. Bueno, cursé la materia hace 3 años y bueno, me gustó mucho, así que por eso me postulé como ayudante. Así que bueno, me voy a quedar todo el año con ustedes. Bueno, posiblemente Laura más adelante publique una clase. Sí. Bueno. A ver, retomo un poquito, porque pasó mucho tiempo y aparte no lo vieron en ningún otro lado, así que no se van a acordar de nada. Estuvimos armando el aparato psíquico. Eso implicaba ese esquema que se llama el esquema del peine. ¿Sí? Respecto al esquema del peine, estuvimos explicando varias cosas, hice varias declaraciones. Chao. Bueno, hice varias aclaraciones sobre el funcionamiento del aparato, lo que quieren decir las letras que ustedes escriben en el esquema. Hablamos de un aparato hecho de huellas, hablamos de cómo esas huellas se inscriben y se retranscriben, se van complejizando, ¿se acuerdan? Referencias que aparecen no en el material que nosotros tenemos, sino sobre todo en la carta 52, que la tienen que trabajar en teóricos, ¿sí? Así que no me voy a detener en eso porque seguramente lo van a abordar, ya lo trabajamos la vez pasada. Y ubicamos esa particularidad del aparato que supone un orden secuencial, dijimos fijo. Esto implica que cuando el aparato esté dividido en sistemas, cosa que no ocurre el primer día, ¿no? En un momento de su constitución, cuando la represión en el psiquismo ya es un mecanismo de uso estable, los sistemas se van a dividir y se van a diferenciar, ¿sí? Los sistemas, ya sabemos, son el inconsciente, las huellas se suponen, ¿sí? La memoria inconsciente, separados por la censura del preconsciente y la conciencia, ¿sí? Y dijimos que ese orden, esa secuencia entre inconsciente, preconsciente y consciente fija, no se altera. Entonces un elemento tiene que pasar a la conciencia desde el inconsciente, tiene que sí o sí pasar antes por el preconsciente. Pero la temporalidad en este sistema sí es móvil. Y ahí empezamos a hablar de la energía en este sistema, de la investidura, también así la llama Freud, que puede recorrer las huellas en un sentido o en otro. Es decir, en un sentido progrediente, hacia adelante, en un sentido regrediente, hacia atrás. Y cuando hablamos de ese hacia atrás, les aclaré que se trata de los extremos en el plano de este esquema, pero también decir hacia atrás implica ubicar la dimensión de la huella, donde la huella era sensorial, es decir, las primeras marcas de este aparato, ¿sí? Ir hacia atrás es ir hacia el origen del aparato, ¿sí? Donde las huellas conservan, a pesar de que se van retranscribiendo, se van complejizando, y cada vez vamos a tener una huella que se asemeja más al pensamiento tal y como funciona ahora para nosotros, que ya tenemos un aparato constituido, el pensamiento formal y abstracto, ¿sí? Donde las relaciones entre las huellas van a ser lógicas, tal y como esto funciona en el preconsciente, en un aparato ya controlado, ya constituido. El antecedente de eso, es decir, la primera marca de esa huella, que luego se fue retranscribiendo, conserva su vivacidad sensorial.
¿sí? Eso tiene que ver con marcas entonces primeras en este aparato que por ende van a ser infantiles, ¿sí? Entonces Freud va a hablar de recuerdos infantiles, muy primeros, muy primarios, donde todavía, como les dije, siguen los tiempos de la descripción del lenguaje. Desde ahí la sensorialidad, donde la palabra, para el que la escucha, en un aparato incipiente, no es palabra, es ruido. ¿Sí? Todavía eso no significa nada. Entonces a eso se refiere Freud con la sensorialidad de la palabra. Donde hay ruido y todavía no hay significado. Hablar de los restos de lo visto y del oído, para hablar de esas primeras marcas del aparato. No en este texto, pero sí en otros. Entonces, ir hacia atrás es ir a el polo perceptivo, para decir Freud, es ir hacia el material en bruto de la palabra, es ir a la sensorialidad de la palabra, ¿sí? Y la particularidad que tenemos que tratar de entender es cómo en el sueño, justamente, soñamos en imágenes, ¿sí? Las imágenes valen como alucinaciones, ¿sí? Freud va a decir que el sueño es alucinatorio, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que la palabra que es formal, que es abstracta en el pensar, preconsciente, cuando dormimos, se transpone, se transforma, ¿sí? Se traduce, también puede decir Freud, en una imagen, ¿sí? ¿Vieron esa frase de una imagen vale más que 1000 palabras? ¿No? Bueno, no hay una correspondencia entre una palabra y una imagen unívoca. Para poder en palabras componer una oración, cualquiera sea, como, bueno, hoy salió el sol, podemos necesitar una composición, ¿no? De muchas imágenes para dar cuenta de esa frase, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el sueño, ¿sí? Transpone las palabras en imágenes, dice, pero dice en imágenes, ¿sí? Al mismo tiempo, a esas palabras, además de transformarlas en imágenes, también les imprime otras modificaciones que forman parte de todo el trabajo de desfiguración, que el trabajo del sueño va a hacer, a partir de la condensación y el desplazamiento. Nosotros trabajamos esto en otras formaciones del inconsciente, como en el olvido, por ejemplo. ¿Se acuerdan con el Botticelli Volgrafio? ¿Sí? O en el chiste. Bueno, esta misma condensación y desplazamiento se aplica a esas palabras transformadas en imágenes. Y así se compone un sueño, ¿sí? Nosotros no nos vamos a ocupar de todo el trabajo del sueño, condensación y desplazamiento lo van a trabajar en seminarios, o sea, lo están haciendo ya con Paula. Sí nos vamos a ocupar de ese mecanismo que se llama regresión, que es el responsable de esa transposición en imágenes de las palabras en el sueño, que también se llama figurabilidad. La regresión, a partir de hablar de este camino regrediente que puede emprender la energía en este aparato, ya nos da una pauta que supone ir hacia atrás, ¿no? Ir hacia atrás, como dije, a las primeras huellas. Ahora, simplemente con este ir hacia atrás, podemos explicar la conexión, que ahora vamos a ampliar un poquito, que hay entre lo infantil, los recuerdos infantiles y lo que soñamos, ¿sí? El sueño va a estar hecho a partir de lo infantil, ahora vamos a ver cómo. Ahora, lo que no se explica, solamente diciendo que esto va hacia atrás, es la transposición en imágenes, ¿sí? Porque algo se convertiría de palabra en imagen, ¿sí? Y ahí vamos a tener que hablar de dos mecanismos que colaboran uno con otro, se suman para producir esto que es propio del sueño, ¿sí? La figurabilidad. Vamos a ir por partes. Para poder explicar esto voy a hacer un paréntesis para que se empiece a entender cómo se forma un sueño, ¿sí? Cuestión que en el texto que nosotros tenemos para leer no lo vamos a encontrar. Después les digo en qué punto, la interpretación de los sueños está en muchos lugares. Hay uno que es el punto D que no tenemos para leer, primera hojita del punto D, después dice, ahora resumamos y describe cómo se forma el sueño, ¿sí? Yo lo voy a trabajar, no porque se los vaya a preguntar en el parcial, porque eso no lo tenemos, ¿sí? En la bibliografía, pero necesito explicar eso para que se entienda esta transposición en imágenes de la regresión, ¿sí? En un sueño, lo que hay para que se forme es
la asociación de dos sistemas, tanto el inconsciente como el preconsciente. Freud va a decir del sueño una afirmación que se va a sostener a lo largo de toda su obra, ¿sí? La va a modificar recién en 1920, relativizándola. Para dar cuenta de eso necesitamos esta clase, la que viene, probablemente la próxima, pero lo que dice Freud, así como afirmación y petición del principio, es que el sueño es realización de deseo. ¿Sí? Ese concepto que es el de deseo es un concepto bastante complejo. Cuando hablamos de deseo, vamos a hablar de deseo consciente o preconsciente, diferenciándolo del deseo inconsciente. ¿Sí? Vamos a hacer esta diferencia para un ratito. Y me van a hacer falta varias clases para dar cuenta de esa idea, ¿sí? De ese concepto que es el deseo. Y probablemente no lo entiendan y terminen la cursada y lo hacían. Es difícil. No obstante eso, para explicar cómo se forma el sueño, me voy a referir a los términos de Freud, dice que tienen que colaborar, como dije, los dos sistemas, y puntualmente el deseo a nivel de los dos sistemas. Un deseo inconsciente y un deseo preconsciente. El deseo inconsciente va a ser, dice Freud, la fuerza pulsionante del sueño, el motor del sueño. Y para explicar esto, utilizando una metáfora propia de la economía, parece que esta fuerza pulsionante la podemos pensar en términos de, en una empresa, uno de los socios, ¿sí? Para que la empresa sea posible, es el que tiene que poner el dinero, ¿sí? El socio capitalista. Bueno, este deseo inconsciente, fuerza pulsionante, es el capitalista. Es decir, es el que pone la energía, el combustible, la nafta, la guita, ¿sí? Díganle cómo quieran. Ahora, solo con la energía, solo con el capital no tenemos una empresa, necesitamos una idea, ¿sí? Para llevar a cabo. Necesitamos el capital ideativo, ¿sí? Bueno, ¿de qué va a ser esta empresa? Vamos a decirlo así. En términos de la economía, ese es el socio, dice Freud, empresario. Hoy, en vez de capitalista y empresario, podríamos decir algo así como el inversor, ¿sí? Sería el capitalista, y el empresario sería, bueno, qué sé yo, el que se le ocurrió fabricar rulemanes para no sé qué cosa. Sí, está bien. Entonces, tenemos la energía, tenemos el capital y tenemos la idea. Con uno de los dos solos no se forma un sueño, tampoco se forma una empresa. Necesitamos la colaboración de los dos. Por eso Freud dice que son socios, ¿sí? Ahora, la fuerza, la energía, la tenemos en el deseo inconsciente. El deseo inconsciente se va a tener que asociar, aliar, subir, casi les diría, al tren del deseo preconsciente para tomar forma, para tomar cuerpo, para tomar forma de idea. Porque si no, es solo fuerza, ¿sí? Pensar que el deseo es solo fuerza, el deseo inconsciente es solo fuerza, y diferenciarlo del deseo preconsciente, que Freud también llama anhelo. Hablando de los sueños, también habla de restos diurnos. Entender esto es todo un punto de llegada, ¿sí? Probablemente por ahora no lo entiendan del todo, ¿sí? Yo insisto en esto, que se vayan haciendo la idea. El deseo inconsciente no es el deseo de irme de vacaciones, no es el deseo de recibirme, no es el deseo de tener hijos, de casarme, de divorciarme, de plancharme el pelo, ¿sí? No es el deseo de algo. Ese es el deseo preconsciente, el anhelo preconsciente, ¿sí? Este es el que tiene esa forma, ¿no? Ahora, el deseo inconsciente, el deseo como fuerza, como energía, es la fuerza vital que nos habita, ¿sí? Como sujetos humanos. Nos levantamos a la mañana todos los días porque estamos habitados por esto, que se llama deseo inconsciente, ¿sí? A esto, ¿cómo le decimos? Motivaciones, por ejemplo, ¿no? Por hoy se habla de motivaciones, de metas, de objetivos, ¿sí?
Voluntad. Bueno. Pero, viste, la voluntad es como la fuerza de voluntad, ¿no? Y la fuerza de voluntad es para algo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el idioma más llano que podamos emplear, ¿no? La fuerza de voluntad, eso que llamamos voluntad intuitivamente, que no sabemos qué es, no es voluntad, es de algo la voluntad, ¿no? No sabemos de qué, pero la voluntad es lo que nos hace levantar, ¿sí? Bueno, ese es el deseo inconsciente, es la fuerza, ¿sí? Después eso se rellena con cosas, que son los objetivos, que son las metas, ¿sí? Los logros, ¿no? Que pueden ser cualquiera, y que en general se van sustituyendo unos a otros, y que, díganme si no, cuando llegamos a ese objetivo, nos damos cuenta que no era para tanto, no era tan lindo, mejor ahora quiero otra cosa, necesito algo más, ¿no? Siempre veo las carteras porque es una manera me gusta, ¿no? Pero se van a sentir identificados más de uno, perdón, es el público que no me gusta las carteras. Pero tengo una cartera negra, amarilla, naranja, seguro me hace falta una marrón. No sé si uso el marrón, el marrón. No me hace falta una marrón. ¿Me hace falta una marrón? No me hace falta, pero bueno, quiero una marrón, si uso la marrón, no puedo usar negro con marrón, no me gusta, ¿sí? Bueno, ahorro, pónganle, para comprarme la cartera marrón de, no sé, Juanita Hoff, que diga que diga. La tengo, cuando la tengo, es muy grande. Muy grande, no la lleno, queda vacía, queda horrible. En la vidriera más linda no me gusta tanto. La verdad no la usé mucho porque es incómoda. Me parece que mejor me hago una marrón más chica. ¿No? ¿No pasa eso? Me pasa medio parecido con todo. ¿Sí? ¿No? Con novios, maridos, perros, hijos, amantes, no importa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pasa con esto que son objetos que nos entretienen un rato, ¿sí? Nos engañan un poco, vamos atrás de eso, porque a esto nosotros le tenemos que dar un contenido, ¿sí? Tenemos que ir por algo que sea concreto. Y así vamos atrás de zanahorias, para conejos. ¿Sí? El deseo inconsciente es como que es como muy general, que tenemos todos igual con él. Podría ser, no sé si igual es la palabra, ¿sí? Pero sí es algo que nos habita como seres humanos, ¿sí? No sé si igual es la palabra porque no todos tenemos la misma relación con el deseo. ¿Sí? A algunos el deseo se nos vuelve imposible todo el tiempo, a otros se nos vuelve insatisfacción todo el tiempo, ¿sí? A otros el deseo es algo que está muy arrasado, muy perturbado. ¿Sí? Yo, clínicamente, tiene que ver con una depresión, por ejemplo. ¿Sí? Pero el sujeto humano está habitado por esto, y cuando esto está perturbado, es una combinación enorme. ¿Sí? Porque no tenés, como decía la compañera, voluntad de levantarte a la mañana. ¿Sí? No que te digan, mira que lindo que está el día, que tenés un trabajo divino, pero mira los hijos que tenés. Si tenés un montón de plata, igual vos no te podés matar. ¿Sí? Entonces, todo esto para que empiecen a hacerse la idea de que cuando hablamos del deseo inconsciente no estamos hablando del deseo de no. Ese es el preconsciente. ¿Sí? Lo cierto es que hacen falta las dos patas para que se forme un sueño. Porque el deseo inconsciente es fuerza, pero no tiene cuerpo, no tiene contenido, no hay idea. ¿Sí? Yo cuando lo explico hago una referencia que a mí me sirve, si ustedes no, después se me olvidan, que es la del hombre invisible. Es retuyo. Freud inventó la experiencia de satisfacción y yo el hombre invisible. Bueno, el hombre invisible. Piensen en alguna película, algo que hayan visto el hombre invisible. ¿Cómo se visibiliza el hombre invisible? Cuando le ponen ropa. ¿No? Creo que le ponen una boina, un piloto, no sé yo, la pipa, ¿no? Abajo de eso hay algo, sí hay un hombre, pero es invisible, ¿no? Y si no tuviera todo eso no lo veríamos. Si no tendríamos forma de que se exprese ese hombre invisible, ¿sí? Como si no estuviera, no puede hacer nada sin ropa. Bueno, la misma lógica es la que podemos pensar en esta sociedad del deseo inconsciente y del preconsciente, ¿sí? El deseo inconsciente es invisibilidad, es incorpóreo, ¿sí? Toma cuerpo, toma forma, se expresa a través del deseo preconsciente, ¿sí? Entonces, estos dos que se asocian son los que intentan, asociados, es decir, el deseo, Freud va a decir que el deseo inconsciente transfiere su energía, ¿sí?, al elemento preconsciente,
Elemento preconsciente lo llama deseo preconsciente, les dije anhelo, resto diurno. En general tiene la característica de ser algún elemento de la vigilia, de cuando estamos despiertos, que es relativamente reciente, algo que pensamos antes de irnos a dormir, o algo que nos tuvo como ocupados sin resolver durante el día, ¿sí? Algo que en general es nimio, indiferente, cosa de que la censura lo va a dejar pasar. Que como es reciente no tuvo tiempo de hacer muchas asociaciones, entonces está como predispuesto, ¿sí?, a recibir energía y asociarse con alguien. Entonces, estamos dormidos, el inconsciente transfiere su fuerza a un elemento preconsciente, intenta atravesar la censura, que como estamos dormidos está relajada, pero no es ninguna boluda. Entonces, aunque está relajada, ¿sí?, y además, hay otra cuestión cuando estamos dormidos, está clausurado el mundo exterior. Entonces, el camino de este polo hacia allá es más fácil porque no hay un flujo continuo que entra desde la percepción, ¿sí? Igual lo estoy haciendo así en el polo y es al revés, este de acá, pues este está el polo. No hay algo continuo que entra desde la percepción, ¿sí? Entonces, no sé si la vez pasada se los dije, pero es como la escalera del subte, cuando recién llegó el subte se bajó toda la gente, vos querés bajar la escalera, no podés porque están subiendo todos. Bueno, cuando estamos dormidos no hay nadie subiendo, entonces es más fácil bajar, ¿sí? Es más fácil ir hacia atrás, ¿sí? Entonces, está clausurado el mundo exterior, está facilitada la situación de que lo de atrás vaya hacia adelante y lo de adelante hacia atrás porque no hay este flujo continuo de la percepción, ¿sí?, porque está cerrado el mundo exterior. Entonces, de nuevo, se aliaron los dos elementos, el preconsciente y el inconsciente. Intentan atravesar la censura. La censura está relajada, pero no los deja pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay todavía suficiente desfiguración. Entonces, empuja hacia atrás, de nuevo, ¿sí?, tipo como si tuviera la puerta, cerró, ¿sí?, y te vas. Eso se llama repulsión. ¿Sí? Entonces, esa sociedad que quiso pasar, volvió. ¿Sí? Cuando vuelve, le pasa algo a eso que vuelve. Lo que le pasa es que recibe la atracción, que es la otra parte de este mecanismo, de esos elementos primeros del aparato que conservaron su diversidad sensorial, de los que venimos hablando, ¿sí?, que imponen su modo de figuración. Es decir, lo que es palabra es atraído por ese modo de figuración visual, sensorial, se transforma en imagen. ¿Cómo se entiende? Tenemos dos, vamos a ir por ahí, dos mecanismos, de alguna manera dos fuerzas, que se asocian para producir esta figurabilidad en imágenes del sueño. Una es la que manda para atrás, es la repulsión, ¿sí? Esa sociedad quiso pasar, pero tal y como está, la censura le dijo no pasás, te vas. Cuando se va hacia atrás, pero en ese ir hacia atrás se va a ver atraído por la forma de figuración de las huellas que están atrás. Esas huellas atrás en este esquema, atrás es en antes, ¿sí?, en el origen del aparato, son sensoriales, conservaron su diversidad sensorial. Entonces imponen su modo de existencia, que es sensorial. Y la palabra se transforma en imagen. ¿Esa es la repulsión? Esta es la repulsión sumada a la atracción. Okay. Pero entonces van las dos para atrás. Juntas van hacia el mismo lugar, exactamente. ¿Sí? Digamos, son fuerzas que se combinan empujando hacia el mismo lado. Ese lado es el atrás, entendiendo siempre el atrás como las primeras marcas del aparato. ¿Sí? La cuestión es que no alcanza con la repulsión. La repulsión explica el ir hacia atrás. Lo que no explica es por qué eso que va hacia atrás se transforma en imágenes.
lo que explica por qué eso que fue hacia atrás se transforma en imágenes es la atracción. Lo digo como lo dice Freud completo. Es la atracción que ejercen esos recuerdos infantiles que conservaron su vivacidad sensorial. O sea, la atracción explica por qué se convierte en imagen. Exactamente. Explica la figurabilidad. Conservar su veracidad. Vivacidad sensorial. Ahora les voy a dar las páginas donde en Freud encuentran esto dicho así exactamente. Pero, ¿por qué tipo la palabra imagen? ¿Por qué qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si la saca la convierte en imagen? No la frase. Como, ¿por qué si va para atrás la convierte en imagen? Porque lo que está atrás tiene ese modo de existencia en el aparato. Porque es como cuando sos chiquito que no sabes hablar. Exactamente. ¿Sí? De nuevo, si yo te digo atrás y vos pensás en el pizarrón, se van a recordar. Si yo te digo atrás y vos pensás en las primeras marcas de este aparato, se entiende mejor. ¿Sí? Es atrás en el tiempo. ¿Sí? La regresión es temporal, además de tópica, además de ser un lugar que cambia de atrás para adelante, al revés, de adelante para atrás, ¿sí? Además de tópica, la regresión es temporal, es en el tiempo. ¿Sí? Se regresa al material y bruto de la palabra. ¿Sí? Entonces, para no marearlos, porque explico cómo se forma el sueño, que es un paréntesis, ¿sí? Para dar cuenta de cómo se asocian estos dos elementos y cómo uno impone, ¿sí?, su propio modo de figuración, el deseo inconsciente, al otro. ¿Sí? Sacando este paréntesis, ¿sí?, a los fines de lo que se preguntaría en el parcial, que nadie les va a preguntar en el parcial cómo se forman sueños en términos de si primero va para atrás, después va para adelante, después, ¿sí? No importa eso. Lo que sí importa es que el sueño, como formación del inconsciente, la particularidad que tiene es que es una transformación, hay una transposición, de la palabra en imágenes. Y esto se explica a partir de dos mecanismos que se asocian. Uno es la repulsión de la conciencia y otro es la atracción que ejercen estos recuerdos infantiles que conservaron su vivacidad sensorial. ¿Ahora muy rápido? Sí. Bueno, igual escuchen más. Entonces la repulsión, Anoten. la repulsión que produce la censura. La repulsión la produce la censura, siempre el órgano sensor que tiene que ver con el preconsciente, porque la censura es como el patología del preconsciente, el ejecutor. ¿Sí? Entonces, decir censura es el preconsciente, ¿sí?, más o menos lo mismo. Entonces, siempre la repulsión ejerce el preconsciente. ¿Sí? Incluso podríamos decir el preconsciente consciente, porque son como uno. La produce Exactamente. ¿Sí? Así como está, sin esta respuesta, la censura no lo deja pasar. Cuando lo empuja hacia atrás, pasan varias cosas. Una que se transforma en imágenes. Y o dos, que eso se condensó y se desplazó. ¿Sí? Condensación, desplazamiento y figurabilidad. Entonces, de lo que se iba a expresar a lo que queda expresado, hay una enorme distancia. La censura ahora sí lo va a dejar pasar. ¿Sí? Como decir lo mismo, pero vestido de otro color. ¿Sí? Bueno, para que no me tengan que seguir a mí y puedan hablar con Freud, les doy por lo menos dos lugares donde habla de la regresión, ¿sí? Pueden ir a la página y encontrarla. Uno es en la página 537, ¿ven? Este punto B, ¿sí? Dice: llamamos
regresión, también lo llama así a veces en el texto, no va más allá de las imágenes mnémicas, no puede producir la animación alucinatoria de las imágenes perceptivas. ¿Sí? Esto es algo que les expliqué la vez pasada, si estoy equivocada, me les dije que la regresión también ocurre cuando estamos despiertos. ¿Sí? Es un mecanismo propio del sueño, pero también propio de la vigilia, cuando pensamos. La diferencia cuando estamos dormidos es que la regresión va más atrás en esos sistemas mnémicos, en esas huellas. Entonces llega hasta, a veces Freud dice, el polo perceptivo, hasta investir la percepción, a veces dice hasta la imagen perceptiva, es otro modo de decirlo también, ¿no? La vigilia es cuando estamos despiertos. Exacto. Llega hasta la imagen perceptiva. ¿Y qué se logra en el sueño? La alucinación. ¿Sí? Habla de alucinación porque se trata de imágenes. ¿Sí? La palabra se transformó en imagen. ¿Sí? Por eso es alucinatorio. En cambio, cuando estamos despiertos en la vigilia, esa regresión no llega tan atrás. Y no alucinamos, en el mejor de los casos, el fenómeno patológico sería la alucinación, ¿sí? Sino que recordamos. Creo que fue con ustedes que hablé de la leche que me quemó en el desayuno la semana pasada. No, porque la semana pasada no. Bueno, la anterior. ¿Vos me entendés? Hablé de la leche. Bueno, no sé dónde lo dije. Lo habré dicho entonces en la comisión anterior que se hicieron como que no había dicho nada, así que lo voy a explicar. Si yo pienso que desayuné esta mañana, ¿sí? Hoy hace un rato dije el olor a quemado de la tostada, pero vamos a hablar de la leche si querés. Vamos con la leche. Me quemé con la leche, ¿sí? Digo, me quemo es sensorial, me dolió la lengua, me quemé, ¿está bien? Bueno. Si yo hoy les estoy contando, esta mañana desayunando me quemé la lengua con la leche. Una cosa es recordarlo, otra cosa es la experiencia sensorial, ¿sí? Hay una diferencia. Cuando yo lo recuerdo, no alucino con eso. Si yo alucinara con eso, sentiría el ardor, ¿sí? De la quemadura de nuevo. Estaría alucinando que me quemé. ¿Entienden? ¿Sí? No llego a alucinar que me quemé. A lo que llego, en esa regresión, en el pensar, es a recordar que me quemé. ¿Sí? Y eso es una regresión. La regresión se detiene antes. Freud hace como una nomenclatura, si se quiere, de diferentes estatutos de la huella, que no es importante para que se los aprendan, ¿sí? Sino simplemente para entender qué dice en el texto. Por eso lo voy a publicar y escribir. Él habla de la huella del pensar, esta que estoy utilizando ahora y ustedes para escucharme, ¿sí? O yo cuando intentaba dar con lo que desayuné esta mañana, a esa la llama imagen mnémica. ¿Sí? Ubica un estatuto intermedio de la huella, a la que llama imagen perceptiva. En otros textos habla de imagen sensorial de percepción. Y ubica un primer estatuto de la huella, esa es la más arcaica, la más primera, a la que llama imagen sensorial. A veces se refiere a esto como sensorialidad y también como material en bruto de la palabra. Entonces, fui de lo actual a lo anterior, ¿sí? Pasamos al revés. La primera marca es sensorial, ¿sí? Es la imagen sensorial, que tampoco es la sensorialidad, ¿sí? Aunque a veces se refiere a esto como polo sensorial o sensorialidad. ¿Por qué no es la sensorialidad? Porque la sensorialidad es perceptiva, ¿sí? Y en este aparato lo que hay son marcas, son huellas. Y si hay huella, la sensorialidad ya se perdió, ¿sí? Es la marca de esa sensorialidad en todo caso, de esa percepción, ¿sí? Profe, ¿qué dice abajo? Perdón, Imagen sensorial, material en bruto. Ah, Entonces voy de esta imagen sensorial como primera marca de la sensorialidad, ¿sí? Que se va retranscribiendo y se va volviendo una huella cada vez más compleja en su estatuto, ¿sí? No importa cómo se llama en el medio, que tengamos imagen mnémica, que es la huella del pensar preconsciente, es decir, el pensamiento formal y abstracto de Piaget.
Entonces, cuando estamos despiertos, la regresión, dice Freud, llega hasta acá, a la imagen némica. En cambio, cuando dormimos, la regresión llega bien atrás, llega hasta acá. Como esta imagen es sensorial, alucinamos. O sea, van tipo de lugares opuestos. O sea, cuando estamos despiertos van a la... No es que son lugares opuestos, es que cuando estamos despiertos, lo que está regulando todo lo que pasa es este sistema, en un aparato ya constituido. ¿Sí? Cuando estamos dormidos, lo que está regulando no es este sistema, porque este está como medio apagado, ¿sí? Es este sistema. Entonces, lo que pasa mientras dormimos está regulado por el inconsciente, sigue las leyes del inconsciente. Por eso a Freud le interesan los sueños. ¿Sí? Porque con los sueños vos que hallás, por un lado el modo en el que trabaja el inconsciente y aún más, hallás el modo en el que este aparato funcionó antes de que fuera un aparato formalmente constituido. Porque vos vas hacia atrás. ¿Entendés? Es un testimonio del modo primario de funcionamiento del aparato, dice Freud. De cómo el aparato funcionó primero, antes de ser este aparato. Profe, eso que está en el inconsciente y se desfigura o se disfraza, pasa por el subconsciente, el consciente, y la parte consciente sería lo que nos acordamos cuando nos despertamos. Exactamente. Cuando esto ya está lo suficientemente desfigurado por la condensación, el desplazamiento, el traspuesto en imágenes, vuelve a intentar pasar. ¿Sí? Y ahí sí la censura lo deja pasar. Entonces dice Freud, capta, ponele, la atención de la conciencia y ahí nos enteramos del sueño. Profe, ¿todo lo que alucinamos en todo es vivencia de infantil, de recuerdo infantil inconsciente? No es que todo es infantil, es la asociación de las dos cosas. Ah, ok. Que el motor está en lo infantil. Ok. ¿Sí? Lo que alucinamos te diría lo que soñamos. Claro, soñamos. Soñás alucinatoriamente, Sí, pero no es la alucinación. ¿Es solo el sensorial que es cuando soñamos y el resto que ¿Qué resto? la perceptiva y la sensorial perceptiva? No, déjalo entre paréntesis. Vos lo vas a encontrar en el texto, Freud ubica desde el asunto de la huella. No me voy a poner a hacer de la diferencia entre la imagen perceptiva y la imagen sensorial. ¿Sí? No la diferencia, sino como saber cuál funciona cuando estamos despiertos y cuál funciona. La que te interesa es esta cuando estás despierto y acá llegás cuando estás dormido. Listo. ¿Sí? En el medio lo que tenés es un punto medio entre una y otra y tiene que ver con el grado y la adquisición del lenguaje. ¿Sí? En la retranscripción de las huellas. ¿No? Todavía acá no es del todo un pensamiento formal y abstracto. Vamos a hacerlo así. ¿Por qué se habla? O sea, eso dijiste que cuando estamos conscientes, porque la regresión llega hasta acá. La regresión. Claro, la imagen némica. ¿A qué te referís con que la regresión llega hasta la imagen némica? En el sentido, lo que pasa es Como que me perdí con la palabra regresión. quizás te perdiste porque acá hice una pila y acá hay una fila. Ah, Lo que ok. digo hasta acá es tan atrás. ¿Sí? Si esto que está acá, yo lo traduciría en estas huellas, digamos, son las distintas retranscripciones de la huella. La que está más atrás, en el origen del aparato, es la imagen sensorial. La primera retranscripción es la imagen sensorial de percepción, la última retranscripción es la imagen némica. ¿Sí? Entonces, cuando vos estás despierto, hay regresión, porque vos recordás. ¿Sí? Cuando recordás, no alucinás, recordás. Si recordás, la regresión llega a la huella en el pensar, ¿sí? A la imagen némica. No llega a la huella en su material en bruto. ¿Sí? Eso sí pasa cuando dormís. Como en el ejemplo del desayuno. Como el ejemplo del desayuno. En alucinar, o sea, se refiere, nos referimos como al sueño, sí. El sueño es alucinatorio. El mismo fenómeno que se produce en el sueño cuando vos soñás en imágenes y la regresión que se produce en el sueño se produce en una persona que alucina. Con lo que se produce patológicamente, el sueño no es patológico. Eso no debería ocurrir. ¿Sí? Hay algo que está funcionando como debería. ¿Sí? ¿Vean? El fenómeno patológico. Y entonces el sueño a veces llega a la conciencia. Claro, vos te acordás de la Porque muchas veces no recordamos. No recordás porque eso que vos soñás dura un ratito.
en flux confuso. Que rápidamente la censura, que estaba relajada y tranquila, se activa, vuelve a funcionar y reprime. Entonces reprime, un más tolerante como más domina, entonces reprime y lo que es un sueño que se pierde. Cada vez más despacio, cada vez ¿Y por qué referimos o desfigura todo? ¿Qué es lo que quiere evitar el aparato psíquico para que no pase la conciencia? O sea, ese olvido es una resistencia. Ese olvido es no una resistencia, sino más bien es un signo de la represión. ¿Sí? La resistencia estaría en no recordar. Igual represión y resistencia son muchísimo más. Vamos a ver. ¿Te decías algo? No sé si te contesté. Sí, ¿por qué trata de evitar que pase al consciente todo eso? ¿Por qué tiene que desfigurarse? Para evitar discutir. Porque no es tolerable, produce conflicto de otra manera. ¿Qué te puede pasar si no es tolerable? ¿Qué te puede afectar? La conciencia lo va a rechazar. No la conciencia, el consciente, la censura lo va a rechazar. La censura es como una especie de regulador. ¿Sí? Tiene que ver con, si querés, la dimensión del placer y el displacer, ¿sí? Lo que produce displacer, va a ser entonces rechazado. ¿Sí? Y cuando nos acordamos que fallan una reflexión, ¿por qué? O sea, cuando nos enojamos hoy. ¿Te acordás? Vos siempre te vas a acordar un ratito. No. Entonces, cuando soñamos, nos vamos, como llegamos desprovistos de toda seguridad, nos vamos al fondo a la primera huella, el primer estímulo que recibimos. Sí. Depende si existe o no un trauma, algo traumático, es que vuelve a la primera. No tiene que ver con que haya algo traumático. Lo traumático tiene un orden estructural, el freno se perdió. ¿Sí? Pensar esa primera huella no como una huella, sino como el infantil. ¿Sí? También es un poquito más general. ¿Me estabas diciendo algo que no terminé de...? No, nada de eso, que cuando nos acordamos de un sueño, no sé, el sueño que lo vamos a olvidadas. Claro, pero eso te pasa con sueños que en general te despertaron, por eso vos decís un sueño memorable, ¿no? Son sueños que te despertaron, te angustiaste. ¿Sí? A veces puede pasar, sueños que no te olvidas, son sueños a repetición. ¿Sí? De tener más o menos el mismo sueño durante cierto tiempo. Sueños no te olvidas. Los sueños que son a repetición también son sueños que producen despertar. Y en algún momento el sueño se interrumpe y vos te despertás. Asustado, no sé, angustiado, aterrorizado, ¿sí? Distintas emociones, ¿no? Pero cuando hay despertar, es porque el trabajo que está haciendo el sueño, que es el de desfiguración, no fue suficiente. Y vos te despertaste. ¿Sí? El sueño desfigura para poder seguir durmiendo. Si hay despertar, fracasa la función del sueño. Lo que pasa es que tú todavía no hablas de fracasar la función del sueño, pasa más adelante. ¿Sí? Pero si algo define al sueño, aparte de esa realización de deseo que dije al principio, es que el sueño es guardián del devenir. ¿Sí? Que todo este trabajo que el inconsciente hace es un trabajo en torno a las huellas, ¿sí? Y a que esa energía del inconsciente se transfiera a huellas y produzca alguna forma de expresión, ¿sí? Es trabajo del inconsciente mientras dormís. Y ese trabajo te permite seguir durmiendo. Si algo en ese trabajo no desfigura lo suficiente, va a alertar, ¿sí? Y va a producir un despertar. Dejas de soñar, se interrumpe el sueño. Pero eso no está en este texto todavía, ¿no? Alerta de clausura. ¿Sí? Produce el despertar. El sueño está diseñado, vamos a decir así, ¿sí? Para poder seguir durmiendo. Esa es la función del sueño, poder dormir. Como para que esté desfigurado al punto de que el sueño no siga recto. Exactamente. ¿Sí? Cuando hay despertar es porque no hay la suficiente desfiguración. Algo que complicó el trabajo.
si tiene que ver con cuestiones que estoy a elaborar el sueño de mí. Ahora el sueño es realización o cumplimiento de deseo, guardián del camino. Soñamos para seguir durmiendo. ¿Sí? Y no nos acordamos de lo que soñamos. Y sí soñamos todo el tiempo. ¿Sí? Porque el inconsciente trabaja todo el tiempo. ¿Sí? Y no nos acordamos justamente porque la atención empieza a funcionar cuando está despertado. ¿Sí? ¿Me siguieron la idea? Bueno, entonces, les dije 2 lugares donde pueden encontrar referencias respecto a la regresión. Les dije una definición, ¿sí? Para que sea más fácil después buscarlo en el texto. Les doy otra referencia, pero esa, si la quieren leer, la van a tener que buscar. La van a tener que buscar hablando del capitalista y el empresario, ¿sí? Eso no lo tenemos en nuestra bibliografía. Yo no creo que lo tengan fotocopiado por ahí para seminarios, no sé. Es la página 553. Ahí habla del capitalista y el empresario. Y es el punto C, el que nosotros vamos a empezar a leer, pero solo tenemos una partecita, ¿sí? Para leer los puntos. No es este. Otra referencia también, si la quieren leer, la van a tener que buscar, está en un punto que no tenemos para leer, que es el D, la primera página del punto D, que es la página 565, que es donde dice, resumamos, y resume todos estos tramos de ir hacia atrás, y volver hacia adelante, y volver hacia atrás, el que sale recién cuando se toma un sueño. ¿Sí? Lo que quieren buscar está ahí, insisto que es necesario que lo sepan. Y sí, les voy a leer el final, ustedes, para dejarlo más fácil, porque si lo tienen en la bibliografía. El final, prácticamente, del punto B, que es el que tenemos que leer. Donde también Freud dice resumamos, al inicio de la página. ¿Sí? Cuando Freud dice resumamos, leanlo. Página 541 es el final, la última página, no, anteúltima, del punto B. Dice, resumamos lo que llevamos averiguado acerca de esta peculiaridad del sueño que consiste en trasvasar su contenido de representaciones e imágenes sensoriales. A este carácter del trabajo del sueño lo distinguimos mediante el nombre de carácter regrediente, ¿sí? Carácter regrediente, regresión, ¿sí? Retrogresión, dice a veces. Hemos dicho que esta regresión es un efecto de la resistencia que se opone a la penetración del pensamiento en la conciencia por la vía normal. Eso es la repulsión. ¿Sí? Así como de la simultánea atracción que sobre él ejercen recuerdos que subsisten con vivacidad sensorial. ¿Sí? Esa es la atracción. Ahí hay una nota al pie. Si la leen, explica esta conjugación de fuerzas. ¿Sí? Y dice, un pensamiento cae en la represión por la influencia aunada de 2 factores. Repelido por una parte, la censura, y atraído por la otra, el inconsciente. De la misma manera que la gente es llevada hasta la cima de la Gran Pirámide. Bueno, es un agregado del 1914. Habría que googlear cómo la gente era llevada a la cima de la Gran Pirámide, pero parece que había como alguien que empujaba desde atrás y otro que tiraba del otro lado, ¿sí? Más o menos así se lo llevaba a la cima. Bueno, del mismo modo se explica la atracción y la repulsión. Es decir, uno empuja hacia atrás y el otro está atrayendo hacia atrás. Entonces, al fin y al cabo, van hacia el mismo lado. ¿Sí? No llegué a escuchar lo que dijo de repulsión. ¿Qué dice? No. Que dice el texto. No dice la palabra repulsión, lo dice más difícil, dice efecto de la resistencia que se opone a la penetración del pensamiento en la conciencia por la vía normal. ¿Sí? La resistencia que se opone a que algo entre es lo que en otros lados
contribuye a hacer más fácil la regresión el cese de la corriente progrediente que durante el día parte de los órganos sensoriales. Es decir, no tenemos gente bajando el subte y subiendo la escalera. ¿Sí? Está correcto. Eso es cuando todos los días. Exacto. Está clausurado el mundo exterior. Entonces no te están entrando estímulos de ese lado. ¿Sí? Factor auxiliar que en las otras formas de regresión tiene que ser compensado por el fortalecimiento de otros motivos para ella. Bueno, está hablando de cuando no estamos dormidos y ocurre la regresión. No hay este impedimento, ¿no? Este flujo que ha cesado y que facilita la regresión, entonces para que la regresión se produzca tienes que compensar eso de otra manera, pero no importa. Bueno, habla de los casos patológicos de regresión, hablando de la alucinación, casos patológicos, sigo adelante. Entonces, hablando de la regresión, ¿sí? Dice, se posibilita una total investidura alucinatoria de los sistemas perceptivos, ¿sí? Una forma de decir que se llega muy atrás, tan atrás, hasta la imagen sensorial o el material en bruto, ¿sí? Perdón, Dice distinto. ¿dónde está? Al final del párrafo. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que llamamos miramiento por la figurabilidad y podría ser referido a la atracción selectiva de las escenas visualmente recordadas y con las cuales los pensamientos oníricos entran en contacto. Entonces, traduzco lo que dice acá. Está difícil, escrito, pero todo lo que dije yo son rápidos. Esa atracción, ¿sí?, de lo infantil está conservada, se mantiene, ¿sí?, su vivacidad sensorial, es la que impone su modo de existencia, que es sensorial. Entonces, la palabra se transpone en imagen. ¿Y a quién se le impone? Se le impone a ese socio, al socio empresario del sueño, al socio que es el deseo inconsciente, el elemento preconsciente, que no existe en términos como lo infantil, en términos de imagen sensorial, ¿sí? Pero se le impone ese modo de figuración, se lo transforma, ¿sí? Se lo transpone en imagen. ¿Así está bien? Que no me entendés. No, estás así como cara de preocupado. ¿Sí? Bueno, ¿va? ¿Sí? Yo sé que está escrito difícil, pero si ustedes lo leen acá, que yo les dije cuál es la página, para que vayan ahí, y escuchan lo que yo les dije, lo pueden traducir. ¿Sí? Y entender, lo tienen en algún lugar escrito, para que no quede solamente sostenido en lo que yo digo. ¿Está bien? Bueno, ¿más preguntas? La próxima clase, ¿qué texto vemos, profe? La próxima clase vamos a ver la experiencia de satisfacción desde el punto C. ¿Sí? Entonces, si tienen más preguntas, quiero empezar a introducir un poquito. ¿Cómo fue tu experiencia sobre El punto C. Si esto les parece difícil, la experiencia de satisfacción es más difícil. Hoy hablamos en ese momento. Voy a hablar de la experiencia de satisfacción. Ahora es una spoileadora, porque ya no quiere ganar la experiencia de satisfacción. Bueno, igual viene evidencia de algo de eso. Yo simplemente la voy a introducir para que cuando lo lean, ¿sí?, lo lean desde la perspectiva que les voy a proponer. ¿Sí? Lo primero y más importante, cuando ustedes lean la experiencia de satisfacción, es entender para qué sirve. Es una ficción teórica, ¿sí? Pero habla del mito de la experiencia de satisfacción. Es un invento, ¿sí? No ocurrió nunca la experiencia de satisfacción, no va a ocurrir, no es fechable en la biografía de nadie, ¿sí? Uno tiende a imaginar que sí, porque la imagen que nos da Freud es la de un bebé que se alimenta, y lo alimenta la mayoría. Entonces, rápidamente uno cae en la tentación de darle a eso consistencia y pensar en el bebé a los 3 meses, o a los 5 años, o a los
apenas nació, se lo dan a la madre, ¿sí? La experiencia de satisfacción es un mito, ¿sí? Sirve para echar luz sobre algo que es muy difícil de entender, que es el concepto de deseo inconsciente, ¿sí? En el texto esto lo dice, lo nombra naturaleza psíquica del desear, ¿sí? De nuevo, la naturaleza psíquica del desear es la que nos hace humanos, ¿sí? El deseo como deseo inconsciente es lo que nos da la fuerza que nos habita para vivir, ¿sí? La vitalidad, ¿bien? Las ganas de vivir, ¿sí? Eso es el deseo, ¿sí? Hice más o menos una referencia a las carteras. Hice una referencia a las carteras que no es muy académica, pero que empiezan a incluir la diferencia entre el deseo como deseo inconsciente, como esa fuerza que nos habita, ¿sí? Y el deseo de algo, que es el deseo preconsciente, ¿sí? Apenas una intuición. La experiencia de satisfacción, de un modo mucho más complejo, en términos de huellas, ¿sí? Que se encuentran, y hablando del mecanismo de la regresión, nos va a dar cuenta de cómo funciona el deseo, de lo que implica el deseo para el sujeto humano, ¿sí? Y hay una particularidad que nos hace deseantes, ¿sí? Por eso estamos atravesados por el deseo, y es que, como ya les dije muchas veces, a diferencia de otras especies, tenemos lenguaje. Pero además, no solo es el lenguaje, sino que nacemos en un estado de prematuración absoluto que requiere sí o sí de los cuidados del otro para poder sobrevivir. Y eso no le pasa a todas las especies, ¿sí? Entonces necesitamos que el otro nos cuide sí o sí, porque nacemos indefensos. Y encima ese otro habla, ¿sí? Son dos cosas que se introducen, ¿sí? Es la experiencia humana que no ocurre en otras especies. Entonces eso va a tener la responsabilidad, ¿sí? De esa marca de lo humano que llamamos deseo y que no está en otras especies. Para que empecemos a intuir de qué se trata esto, les voy a dar como una evidencia muy simple. Cuando el niño nace, no habla, menos para poder decir lo que le pasa, digamos, no es llorar, ¿sí? Llorar. Podríamos decir llorar, bueno, la madre dice llorar, ¿no? El médico dice, ¿no? Nosotros, los humanos que persistimos a ese niño, capaces del lenguaje, decimos llorar, ¿sí? Podríamos decir que es un organismo vivo, ¿sí? Ni siquiera llamémoslo niño, un organismo vivo que grita, ¿sí? Hay un ruido, hay un grito, ¿sí? A ese grito lo llamamos llanto. Y encima decimos, bueno, ¿llanto de qué? Y intentamos ver qué le pasa para que deje llorar, ¿sí? Entonces, bueno, decimos, tiene hambre, tiene frío, tiene calor, ¿sí? Ensayamos distintas respuestas. Resulta que en una de esas dejó de llorar y decíamos, ah, claro, tiene hambre. Creo que las madres a veces dicen, ese llanto de hambre, ¿no? ¿Quiere teta? ¿Tiene la teta para dormir? Interpreta niño. Interpreta, exacto. Entonces, lo que el niño quería, vaya Dios a saber. Nadie lo sabe. Sí se produjo una interpretación, ¿sí? Es decir, eso que el niño trae como una necesidad de su cuerpo que hace que ese llanto, ese grito, ¿sí? Se exprese, pasa por un filtro. Ese filtro es un filtro hecho de palabras, ¿sí? El que lo cuida, como dije, habla, piensa en palabras, ¿sí? Entonces eso pasó por un filtro, por un tamiz, podríamos decir, ¿sí? ¿Alguna vez tamizaron algo? Vieron que depende del grosor del tamiz, hay algo que queda, ahí no pasa, otra cosa sí pasa, ¿no? Bueno. Entonces, podríamos decirlo así con la figura del tamiz. Eso que es un organismo vivo, pasó por el filtro de la palabra, es decir, por el filtro, por el tamiz de la palabra, y lo que cayó, es decir, lo que pasó por el tamiz, es lo que se tradujo, ¿no? La interpretación, como decía la compañera. Tiene frío, tiene hambre, quiere comer, ¿sí? Etcétera, ¿no? Lo que quedó ahí arriba, que no pasó, ¿sí? No pasó, ya no forma parte del mundo de ese niño y de esa madre, es
lo que ese organismo necesitaba, vamos a decirlo así. Eso quedó perdido, quedó arriba del camino, no pasó. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre la necesidad y eso que de la necesidad se interpreta. ¿Sí? Cuando la necesidad se interpreta, ya deja de ser la necesidad en sí misma. Es la interpretación de esa necesidad. ¿Sí? Bueno, esto a la jirafa no le pasa. Al gato de la selva no le pasa. ¿Sí? ¿Por qué no le pasa? Porque la jirafa madre no habla. No está atravesada por el lenguaje, no interpreta lo que la jirafa chiquita quiere. Si la chiquita se levantó después de la parieron, sus 4 patitas, la madre la lamió un poco y salió a comer hojitas. Nadie le dijo, no, hojitas verdes, capa, hojitas, qué sé yo, estas son más ricas. No. ¿Sí? Entonces ahí no hay filtros, ahí nada se perdió, hay una necesidad. La jirafa necesita comer hojitas, va a comer hojitas. Se llenó, ya no tiene más hambre. Cuando vuelve a tener hambre, ¿qué hace? Come las hojitas. Vos andás a un pide 3 veces puré de zapallo y te dice otra vez puré de zapallo. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos un menú, empezamos a preguntar, ¿qué para comer? ¿Qué le gusta? ¿Le gusta pisado? ¿Le gusta con aceite? ¿Le gusta más aguado? ¿Sí? Como somos un poco más complejos. ¿Cuál es la complejidad? Aparte de las madres que son complejas. El otro que nos cuida, sí o sí, necesitamos ese cuidado, porque si no nos morimos, y que ese otro habla. Entonces, eso introduce una perturbación, lo diría así, en el funcionamiento de algo que de otra manera sería más lógico. Comeríamos hojitas y ya. ¿Sí? Entonces, no estamos habitados por necesidades prefijadas, predeterminadas, por especie, como la jirafa, sino estamos atravesados por deseos. Y ese deseo pasó por el filtro del otro. Porque yo primero no quería multiplicarlo, ¿sí? Como quería humana. Exactamente. Siempre me refiero a los inviernos con los niños muy emponchados, ¿no? Muy así como abrigados. Y yo les pregunto, ¿por qué el niño está tan abrigado? ¿Cuándo el niño empieza a estar más desabrigado? Cuando la madre empieza a tener calor. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Yo empezaba a tener calor, me sacaba ropa yo y se empezaba a sacar el pibe. Digamos, es así. ¿Sí? Entonces digo, todo el tiempo el que cuida, la madre o quien esté en esa función, ¿sí? En psicoanálisis lo llamamos función materna, más allá de que no Carmen, ¿sí? Pero dice otro de los primeros cuidados, ¿sí? Es el que produce esta interpretación. Y eso nos marca como especie. ¿Sí? Y esa marca es el deseo. ¿Sí? Yo se lo diría así. La experiencia de satisfacción la podemos pensar, no la vamos a pensar en términos de huellas, y la vamos a trabajar así la vez que viene. ¿Sí? Pero para que le demos un estatuto un poco más cercano a lo lingüístico. ¿Sí? La experiencia de satisfacción la tenemos que pensar como ese encuentro inaugural con el otro, ¿sí? Ese otro que nos cuida. Y de ese encuentro se produce un resto, ¿sí? Un resto como la operación de división, ¿vieron que tiene un resto? ¿Vieron la división exacta? ¿El resto es 0? Bueno, de ese encuentro con el otro, vamos a poner así, sujeto dividido otro, ¿sí? La división nunca es exacta, siempre hay un resto. Ese resto es el deseo. ¿Por qué hay un resto? Porque entre lo que el sujeto necesitaba y lo que el otro interpretó, siempre hay una diferencia. Y esa diferencia es el resto de esa división. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si el pibe tiene calor, tiene frío, tiene hambre, tiene sed, ¿sí? Quiere dormir. ¿No? Bueno, tiene hijos y los pibes se están saltando y dices, lo que pasa es que está cansado. Lo que pasa es que está cansado. Estamos cansados, Chavi. Está cansado, está cansado, el pibe está excitado, no sé qué quiere. Bueno, si no, pasa que está cansado. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero entonces, ¿los estímulos internos no tienen que ver? ¿O es solamente la interpretación del otro? Los estímulos internos tienen que ver.
porque son los que el otro interpreta. Claro. Porque tiene hambre, qué sé yo. Pero hambre, biológicamente hablando, hambre el ser humano tiene únicamente en una situación extrema. ¿Sí? Cuando efectivamente no hay alimento, ¿sí? Se está perdida en la selva, ¿sí? En algún momento vas a tener hambre. Esa es una situación extrema. ¿Sí? No, vos no tenés hambre, no tenés ganas de comer. Vos también en términos de relación humana entre bebé y la madre, ¿no? Pero por ejemplo, en el discurso de la cartera, es como el deseo es como de lo que resta entre lo que uno imaginó o debería de haber sido y lo que fue. Revisa que el deseo es la tensión entre lo que se busca y lo que se encuentra. La tensión en términos de la diferencia. El deseo justamente es lo que después de estas dos clases que vienen de terminar diciendo, es que es en ese sentido una fuerza. Es una tensión irreductible, constante. ¿Sí? Porque siempre lo que buscas no es exactamente igual a lo que encontrás. ¿Sí? La primera intuición para eso, como se dando vuelta con eso, es esto. Que lo que el otro aporta nunca es exactamente lo que ese cuerpo o organismo necesita. ¿Sí? Nunca exactamente, porque no somos la jirafa que tenemos instintivamente un objeto adecuado, ¿sí? Para nuestra alimentación. ¿Sí? Solo comen fritas. Si ve un cacho de carne, no se lo va a comer, come fritas. Bueno, por eso la complicación con los perros domésticos. Porque es el mejor ejemplo para pensar qué pasa con un organismo vivo, vamos a decirlo así, que termina siendo modificado por el mismo. El perro doméstico no funciona como el perro salvaje, funciona animal. ¿Sí? Si te digo mi perro come patrimonio, no te entiendo. Patrimonio. ¿Quién es arriba? ¿Sí? Mira que yo dije, no le gusta la pechuga, solo le organiza. ¿Sí? Un sujeto sádico podría decir, bueno, de tal